Hola, buenos días a todos. Bueno, estamos en esta charla o conferencia de criptoactivos. La idea es introducirlos un poco en la temática y contarles resultados de una investigación que venimos haciendo acá con el colega Manuel, que ahora nos vamos a presentar en los últimos años. La idea es contar un poco qué tratamiento contable se le puede dar a esta nueva moneda o nueva forma de tener activos más virtuales, por decirlo de alguna manera. Vamos a explicar por qué sí, por qué no, cuáles son las diferencias, y distintos escenarios posibles y cómo pueden impactar un poco en la contabilidad de una organización, ¿no? Bueno, nos presentamos un poco. Mi nombre es Juan Francisco Martínez Cataldi, soy contador público de la Universidad de Buenos Aires, estoy haciendo una maestría y actualmente me encuentro haciendo una investigación con Manuel Gilabert, acá presente con nosotros, que es doctorando en Administración de Empresas en la UCA y contador público y licenciado en Administración de la UADE. Hola Manuel. ¿Qué tal? Muchas gracias por la presentación, Juan. Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a hacer una breve exposición sobre una temática de la cual se está hablando cada vez más y que tiene muchos interrogantes. Para ponernos un poquito en contexto, em, estamos enmarcados en el uso de la tecnología blockchain que vamos a desarrollar, esta cadena de bloques, esta tecnología informática que dio lugar, por ejemplo, a la posibilidad de que existan los bitcoins, ¿sí? Criptoactivo muy popular hoy en día, y otros 10.000 criptoactivos más, o sea, no es el único, hay más de 10.000. En general, la problemática es que tanto la documentación, el respaldo legal como el respaldo impositivo en general es escaso e incompleto. Desde el punto de vista contable también. Todavía está mucho en desarrollo. Y lo que es la investigación sobre el tema está todavía en una etapa incipiente, iniciando. Algunos aspectos abordados por la investigación, por la doctrina, han sido el tratamiento, por ejemplo, del Bitcoin como activo, en qué rubro exponerlo, por ejemplo, en un estado financiero. También algunos temas relacionados con otros criptoactivos y en muchos casos se ha abordado la problemática del lavado de activos, ¿sí? Nosotros en este trabajo, en esta investigación, y un poco sumándonos y tratando de aportar algo adicional a lo que se viene trabajando, vamos a estar enfocados en el tratamiento de los resultados, ¿sí? Más allá del activo, vamos a estar hablando de los resultados asociados a estos criptoactivos, o como vamos a ver, también podemos hablar de criptopasivos. Así que bueno, primero que nada vamos a hacer una introducción general al tema y a los principales conceptos y definiciones. Para los que estén muy metidos en el tema y quieran ir específicamente a la parte contable, van a poder saltear hacia la última parte de la conferencia. Pero bueno, los introducimos acá en manos de Juan. Vamos a conocer un poco de qué estamos hablando. Bueno, sí, tenemos que hacer un mix entre lo que es la tecnología, que tenemos mucha influencia de tecnología. Creo que hay que hacer como un clic porque es una nueva manera de ver las cosas. Dentro de la investigación muchas veces lo que debatíamos todo el tiempo es, bueno, ¿esto a qué se parece a lo que tenemos hoy en la realidad? Para poder tratar de entender qué marco le dábamos, ¿no? Esa es un poco la idea. Pero bueno, como decíamos al principio, esto tiene que tener como una interfaz de entender lo que es desde el punto de vista de la tecnología, todo esto lo que es un criptoactivo. En sí tenemos que entender primero la tecnología blockchain, ¿qué es? ¿Sí? La primera traducción, obvio que es una palabra en inglés, es cadena de bloques. Digo, ¿por qué vamos a hablar de cadena de bloques? Vamos a tratar de explicarlo de la manera más simple que se pueda. Vamos a hablar de lo que es un criptoactivo, ¿sí? Dentro del criptoactivo, a veces la única palabra que nos viene a la cabeza es Bitcoin, y Bitcoin en sí es como una marca, digamos, es una moneda que es una puntual. Entonces, saber que un criptoactivo puede ser una criptomoneda, pero un criptoactivo también puede ser un stablecoins. Los stablecoins son criptoactivos que están unidos a un tipo de cambio, a una moneda oficial, por ejemplo, un criptoactivo unido al dólar o unido a un euro. ¿Sí? Entonces, como que tiene un respaldo de valor de una moneda por detrás. También podemos hablar de tokens, o a veces hablamos de activos tokenizables. Vamos a hablar bastante también en investigación porque estuvimos analizando porque nos pareció interesante.
Es un activo que tiene un valor detrás y ¿qué es lo que le genera ese valor? Bueno, en una de las investigaciones lo que veíamos es una empresa de minería donde el producto detrás es una botella de vino, por ejemplo, para decir algo. Entonces hay distintas maneras de tener un criptoactivo. Ese es el caso en el que vamos a tratar un poco, que es la bodega Costa Flores, que nos pareció súper interesante, que es una bodega que emitió por cada botella de vino que iba a vender a futuro, como una promesa a futuro, emitió tokens de ese vino también. La realidad es que hoy en normas argentinas no tenemos nada que hable puntualmente de la contabilización de criptoactivos, nos tenemos que remitir a lo que es las normas NIF, o todo lo que es IFRS en realidad, y ver qué dicen estas normas sobre la contabilización. Y después el impacto de contabilizar resultados, ¿no? ¿Cómo se contabiliza este resultado? Bueno, volvemos a lo mismo, la norma que nos habla de esto son las NIF. Hasta ahí podemos llegar y podemos decir, bueno, si en NIF se contabilizan así, tendríamos que más o menos contabilizarlo de esta manera, y entender un poco, pero ustedes entiendan que cuando nosotros tenemos un activo, y ese activo se desvaloriza, porque en el mercado perdió valor, entonces yo quiero cambiarlo, y me dan menos, o me dan más, a mí ahí se me genera una pérdida o una ganancia. Pero bueno, este marco teórico en principio es para explicarle que no solamente es una criptomoneda el criptoactivo, ¿no? Porque podemos tener otros tipos de activos que no son criptomonedas. Y entender también que el criptoactivo no es Bitcoin. Creo que también hay que empezar a desterrar un poco ese concepto del Bitcoin, porque el Bitcoin es un tipo de criptoactivo, es una moneda con una marca que se vende puntualmente, digamos, y podemos tener un montón más. Vamos a nombrar algo. Y acá arrancamos con lo que es blockchain o cadena de, todo lo que es la cadena de bloques. Si es la primera vez que escuchan sobre el tema, les va a costar entenderlo porque es una manera diferente de entender una transacción monetaria. Pero piensen en una cadena de bloques, es una herramienta que se utiliza para darle valor a este criptoactivo, digamos. Es el que le da seguridad de decir, ese criptoactivo es mío. Básicamente el valor de la comunidad es que tenemos una base de datos virtual con un registro único compartido. Yo voy a tener una base de datos que no está físicamente en algún lado, donde hay un montón de criptoactivos que tienen una cadena de bloques y esa cadena de bloques lo hacen único. ¿Sí? Esa composición, tratando de decirlo simple, esa composición o ese algoritmo hace que ese criptoactivo sea único y sea mío y yo tener la propiedad. ¿Sí? No hay entes reguladores de esto es como un poco libre oferta y demanda, digamos de alguna manera. Tenemos confianza y un control entre todas las partes. Ahora vamos a explicar un poco qué es un minero, por qué existe, etc. Permiso, Sí. un comentario. Por ahí la esencia o la característica principal está dado en el hecho de que distintas transacciones quedan entre sí en el mismo bloque. Entonces, la operación que hace alguien en otro país, la operación que hago yo y la operación que hace un tercero, todas quedan asociadas entre sí. Eso lo que permite es que a posteriori nadie pueda modificar esa operación, nadie, o sea, le da una seguridad porque ese bloque que quedó unido, que quedó cerrado con el conjunto de ese grupo de operaciones, tiene un código único que depende de que justamente de lo que pasó ahí. Entonces, si alguien quiere modificar o falsear esa información previa, no puede hacerlo. Primero que nada porque cambiaría como el código del bloque y eso alertaría. Y segundo, porque ese mismo bloque, ese mismo código no está en un lugar, sino como se ve en el gráfico, está replicado en tantos nodos como usuarios operen en con ese blockchain. Esto entonces lo que permite justamente es una seguridad, una mecánica informática que da lugar a que estas operaciones que estamos hablando de Bitcoin sean posibles con un riesgo bajo. ¿Sí? Ese es como el espíritu de fondo. Sí, lo que aclara de decir Manuel es en tiempo real, digamos. ¿Sí? Todo está pasando en ese mismo momento y están todos interactuando en el mismo momento y eso es lo que genera el control y la seguridad tuya de que tenés esa propiedad, digamos. ¿Por qué se llama blockchain? Dice, las nuevas transacciones se envían
a la red de validadores. ¿Qué es una red de validadores? Son los mineros. Lo que nosotros tenemos que entender es que nosotros vamos a tener mineros en distintas partes del mundo, y los mineros tratemos de entenderlo como una persona con una computadora que está generando un input dentro de la computadora que hace que se valide esa cadena de bloques, ¿sí? Hay gente que, o empresas que contrata mineros y tiene, no sé, una sala gigante llena de computadoras con programadores, o a veces ni siquiera se necesita mucho conocimiento de tecnología, pero gente minando, es lo que se dice minar. Y a veces otras organizaciones, empresas, subcontratan a través de, por decirlo de una manera simple, no sé, un juego, por ejemplo. Hay chicos que dicen, yo estoy jugando y por jugar me pagan, y en realidad lo que está detrás tal vez de ese juego con el cual te pagan en bitcoins o en una criptomoneda, en realidad lo que estás haciendo detrás de ese juego es minando, porque el juego está diseñado para que vos mines y no te des cuenta de que estés minando. Entonces, lo que tenemos que entender es... Piensen en la minería como un Sí. proceso de atar cables, ¿no? Como decir, bueno, llegan un montón de operaciones, la minería es un proceso por el cual se juntan un grupo de esas transacciones y se arma un bloque. Eso es un minero. Sería más por ahí una palabra más cercana a nuestro léxico, un constructor, ¿no? O un empaquetador. Eso sería en realidad un minero. Entonces, justamente muchas veces se hace, como dice Juan, a través de propuestas más lúdicas y dinámicas, como hacer un juego, ¿no? Sí, porque es un trabajo repetitivo por ahí, estar minando, a veces al principio estar minando era estar apretando un botón nada más, ¿sí? Que era bastante aburrido, digo. Entonces, por ejemplo, a través de disfrazar eso de un juego, tal vez estoy minando y en sí, por eso me pagan. No es porque te pagan por jugar, sino por minar en algunas ocasiones, ¿no? Entonces, las nuevas transacciones se envían a la red de validadores. Estos validadores son los que acabo de explicar como mineros, que las comprueban y descartan las incorrectas. Las transacciones correctas se agrupan en un bloque, ¿sí? Por eso cadena de bloques. Cada 10 minutos se genera un nuevo bloque. Cada bloque tiene una referencia al anterior. Fíjense en el gráfico que podemos observar, dice bloque 1, bloque 2, bloque 3, cómo cada bloque se conecta con el que sigue y le va generando como un input dentro de ese bloque y va generando transacciones. En algún momento más adelante lo vamos a explicar y lo vamos a tratar de asociar como un libro contable. Entender esto como un libro contable donde cada bloque puede ser como un asiento contable que se va generando y se va acumulando, ya que somos todos contadores o en ciencias económicas, es como que por ahí la referencia nos es más útil. Si se intentara cambiar una transacción pasada, la referencia cambiaría y el resto de los validadores lo va a detectar, ¿sí? Por ello se considera inmutable. Entonces ahí es donde se daría cuenta que se cambió una transacción. ¿Cuál es el origen de la criptomoneda? Bueno, lo primero que podemos hablar es de Satoshi Nakamoto, que en realidad siempre nos queda la duda de si es una persona o si es un alias que se generó en su momento, pero este es el primer artículo de Satoshi que se habla, donde habla de, el artículo, acá ustedes tienen el link por si alguno después quiere acceder, publica Bitcoin, un sistema de dinero en efectivo electrónico peer-to-peer, ¿sí? Dice, Satoshi es la unidad más pequeña que se registra en el blockchain de un Bitcoin. Un Bitcoin es divisible en 100 millones de Satoshis, así permite reflejar saldos de hasta 8 decimales, ¿sí? Siempre piensen esto como binario, es como el mundo de las computadoras ceros y unos, ¿no? Una versión puramente electrónica de efectivo permitirá que los pagos online fuesen enviados directamente de un ente a otro sin tener que pasar por una institución financiera. Esto conceptualmente, bueno, acá solamente habla de monedas, de criptomonedas, puntualmente no solamente de criptoactivos, pero acá te está diciendo desde el origen cuál era la idea. No pasar por un banco o una entidad financiera, que eso es lo que está pasando y no hay control a través de los bitcoins de los bancos, digamos. Acá podemos llegar a una primera definición de criptomoneda. Es un medio digital de intercambio que utiliza una criptografía fuerte para dar seguridad a las transacciones y controlar la creación de unidades adicionales a través de la denominada red de mineros, ¿sí? Entonces acá es donde yo puedo usar este criptoactivo, que es la criptomoneda, para hacer pagos o transferencias o cobros, ¿sí? Es bastante más simple de lo que parece después en la vida real, y se asemeja a una transferencia. Si en general uno lo que termina haciendo para hacerlo de una manera simplificada, ahora lo voy a nombrar un poco más, pero es contratar lo que se llama un exchanger. ¿Qué es un exchanger? Es una organización que se dedica a guardarme mis criptoactivos, criptomonedas,
y yo poder usarlos a través de una wallet o lo que es una billetera. Entonces, si yo quisiese comprar algo, puedo, a través de mi celu o la compu, cualquiera de los dos, tener un exchanger, me voy a bajar una app, digo puntualmente, por ejemplo, la que usé yo, Binance. Podés usar Binance, que es una que se usa mucho en Europa, te bajas una app y podés comprar criptoactivos, ¿sí? ¿Cómo los compras? Bueno, primero te pide toda una validación, tu documento, tu validación biométrica, etc. Y después en realidad le terminás comprando criptoactivos a otra persona. Entonces, en general vos ofreces, hay una especie de oferta y demanda donde suben y bajan los valores de estas criptomonedas, y decís, quiero este criptoactivo, podés ver las características de la persona que lo va a vender para ver si es más o menos confiable o qué te parece, y generas la transacción, y en una X cantidad de tiempo lo validan. A veces es un minuto, no tarda tanto, y aparece en tu billetera esa transacción. Ojo, a una primera aclaración. ¿Cómo hice esa primera transacción? Porque si nunca tuve criptomonedas, sería imposible. Bueno, puedo hacerlo con el pago de una tarjeta de crédito. Entonces yo puedo comprar esas criptomonedas con mi tarjeta de crédito a través de este exchanger que es Binance. Esta es la manera más simple que un usuario final lo podría hacer, ¿sí? Esto es una aclaración, a estos criptomonedas también se las conoce como payment tokens. O sea, como que son también tokens, pero que se utilizan como medio de pago, por eso se llaman payment tokens. Sí. Porque después vos podrías, es más, vos podés ver los datos de la persona que te traspasó esos criptoactivos, y vos después los podés usar, o podés tenerlos ahí como a modo especulativo para ver si suben o bajan. El último mes no paró de bajar, digamos, pero como para que vayamos viéndolo, pero uno puede tenerlo ahí como a fines especulativos también, como inversión, ¿sí? Bueno, características. Persigue su utilidad como moneda. La idea de la criptomoneda es tratar de reemplazar o sustituir a la moneda en algún punto. Tiene durabilidad, portabilidad, fungibilidad, escasez, divisibilidad y reconocibilidad. Básicamente características para un medio de pago. No están reguladas por ninguna autoridad central ni cuentan con respaldo de oro y plata. Ese es un tema a tener en cuenta, ¿sí? El día de mañana el exchanger que yo contraté o el criptoactivo que yo compré desaparece, ¿a quién me voy a quejar? No hay un ente regulador. La verdad que la respuesta es a nadie por ahora, digamos. Está respaldada en propiedades matemáticas de encriptación de las transacciones. Se garantiza la seguridad, integridad y equilibrio de las cuentas, es decir, la contabilidad, para decirlo de una manera, por medio de una red estructurada de agentes, transferencia de archivos segmentados, transferencia de archivos multifuente, que se verifican mutuamente, y a esto se llaman nodos y mineros, ¿sí? En su mayoría es público en general y protege activamente la red, todo el entramado. Por eso yo decía que no solamente son programadores especializados, por ahí a veces pensamos en un montón de hackers encerrados, no es eso. Muchas veces los mineros son gente que trabaja de eso o tal vez no tiene tanto conocimiento del sistema. Al mantener una alta tasa de procesamiento de algoritmos, recibiendo una comisión a cambio. Esto yo decía que en general se hace con una contraprestación, con un pago. Funciona en forma descentralizada. Esto no está centralizado en ninguna parte del mundo, es virtual, pasa en tiempo real y está en todo el mundo, digamos. Depende de las leyes de oferta y demanda y se mantendrá o no por la confianza de adopción que de él hagan sus usuarios, digamos. Es importante, mucha gente pregunta a veces cómo se pasa de un lado al otro, por ejemplo, de distintos países o continentes. En general ahí es donde necesitas el exchanger. Vos necesitas un Bitcoin, subirlo en un exchanger, y tratar de pasarlo ese mismo Bitcoin o criptomoneda a otro exchanger en otro país, ¿sí? ¿Qué son y cómo funcionan? En sí tenemos que entender, no son ninguna especie de archivo digital que se transfiere. Hay gente que piensa que es como que es un archivo que yo agarro y no sé, lo mando por mail. No es un archivo digital que se transfiere de un individuo a otro, no funciona así. Tampoco son billetes físicos como el peso o el dólar. Una criptomoneda es solo el saldo de un registro contable, esto que dijo Manuel recién, de un bloque que se acumula otro bloque, que se acumula otro bloque, y eso es lo que me genera la seguridad del criptoactivo. Es solo un saldo de un registro contable distribuido entre miles de computadoras alrededor de todo el mundo. La tecnología de blockchain o cadena de bloques, para hablar en castellano, se trata de una base de datos virtual sincronizada entre miles de computadoras conectadas entre sí y distribuidas por el mundo. Se puede pensar como un libro de contabilidad, lo que se había dicho al principio. Es interesante pensarlo como un libro de contabilidad. Pensemos un libro de contabilidad digital, obviamente, no el manual.
cuyas hojas o registros individuales de información, esos serían bloques, pasan a formar parte de un libro, esas son las cadenas de bloques. ¿Sí? Entonces piensen, un registro individual, un asiento contable es un bloque, ese conjunto de asientos formaría un libro en la contabilidad, para nosotros sería una cadena de bloques. Luego de obtener la aprobación del resto, los usuarios del sistema, que es lo que validan esa cadena de bloques. Entonces es lo que yo subo más la validación de todos los demás usuarios. Si me permitís una analogía un poquitito más todavía, pensemos como que cada transacción es un asiento. En una misma hoja del libro tenemos varios asientos, eso sería como un bloque, como la hoja de un libro diario. Y todo el libro diario está rubricado, está numerado, o sea, no podemos cambiarlo. Bueno, eso sería el blockchain, ¿no? El libro completo. Exacto. La incorporación de cualquier información o dato a este blockchain viene dada por el consenso del propio sistema. El resto de los usuarios de la red, los mineros, mediante sus computadoras, los nodos, eso no sé si habíamos dicho la definición de nodos, son las computadoras que utilizan los mineros, y la resolución de ciertos algoritmos criptográficos le dan validez a la incorporación de la nueva información a este libro. Si no, no se puede incorporar si no tengo esa validación. Para dar un ejemplo, ¿no? Si un usuario quiere vender una criptomoneda o un criptoactivo que no posee, porque está falseado, suponete, el código que le da propiedad sobre ese criptoactivo, va a saltar enseguida en la validación del ingreso de esa operación al blockchain y se va a rechazar. Sí. Las criptomonedas no son más que registros en este blockchain, cada transacción, cada envío de criptomonedas de un individuo a otro no son más que un registro, un mensaje plasmado en un libro contable, distribuido entre miles de computadoras, nodos. Los mineros que ayudan a validar esta transacción, como recompensa obtienen una determinada cantidad de criptomonedas, se le paga con los mismos criptos. Es así como se crean nuevas unidades de estos activos en un proceso denominado minería. Y todo esto sin la intervención de ningún banco central o autoridad asimilable, digamos. Ahí ponemos la fuente de esta información que se reparte. En conclusión, las criptomonedas no son más que saldos en un registro contable que se denomina blockchain, o cadena de bloques. Se puede decir que una persona no posee físicamente las criptomonedas, como sería una cantidad determinada de bitcoins, sino que tendrá un saldo de bitcoins en el blockchain, pudiendo utilizarlas a modo de intercambio. Por ejemplo, transferirlo a otro individuo a cambio de dinero o bienes, o por otra criptomoneda. Yo puedo cambiar un bitcoin por otra criptomoneda con otro nombre. Para almacenar y utilizar criptomonedas, las personas utilizan la aplicación llamada wallet o monedero o billetera virtual, como lo quieran llamar. Dichos programas lo que hacen es administrar claves criptográficas que le dan el acceso al usuario de sus criptomonedas en la blockchain, o bien utilizar un exchanger que los administra por ellos. Cuando yo utilizo un exchanger como Binance, que nombré recién, yo en realidad le doy mis claves criptográficas a Binance, para decirlo de una manera. Entonces, si en algún momento, no sé, Binance desaparece, se lleva todas mis criptoclaves, o sea, ¿se entiende? Entonces ahí pierdo toda esa información, lo cual, bueno, por eso hay que elegir exchanger que sean confiables, que sean serios, que más o menos sean conocidos en el mercado, porque como siempre hay de todo, digamos, ¿no? Si lo tenemos que asimilar al sistema bancario, pensemos cómo sería. Fíjense, en general, nosotros tenemos en el sistema bancario un originante destinatario, el banco valida y esa plata le llega a través de una transacción a otra persona, una transferencia en un home banking. En las criptomonedas es igual, una persona a través de este sistema, seguramente a través de un exchanger, puede enviar dinero a otra persona. Entonces, registrado por el sistema bancario, cumple con la ley de prevención del lavado, los nodos validan un conjunto de transacciones vía algoritmos y le añaden una cadena de blockchain, ¿sí?, que es conocida por todos los usuarios. O sea, esto le da transparencia. Esta base de datos funciona como una contabilidad pública mundial, digamos. O sea, en todas partes del mundo se puede llegar a chequear esto. Es un sistema absolutamente descentralizado, si lo vemos desde este punto de vista, ¿sí?, porque no pasa por ningún lado, no se centraliza en ningún ente, digamos. ¿Cómo es el proceso del sistema de criptomonedas? Fíjense, el gráfico es bastante simple. Por ejemplo, María envía dinero a Juan.
¿sí? Esa transacción es transmitida por toda la red. La transacción es validada por los nodos de la red, las computadoras de los mineros, ¿sí? La transacción se añade, fíjense cómo tenemos el bloque azul, y se le agrega una transacción a ese bloque azul, que es el cuadradito rojo, por decir de una manera, y ese bloque se añade a una cadena de bloques, que es lo que decía Manuel, son como 3 pasos. Una vez que pasó toda esa situación, Juan recibe el dinero. No es automático, ¿sí? Tal vez por ahí estamos acostumbrados a, cuando estás en la página de internet de un banco, apretás transferir a vos mismo y abrís la cuenta del banco y te llega la plata. No es automático, tiene como un delay, no tan rápido. Yo otro día hice una transacción, me llevó 4 minutos. Tiene como un delay porque tiene que pasar todo esto en el medio, ¿sí? Entonces, ¿cómo son Depende de la los...? blockchain. Sí, depende de la blockchain, es verdad. ¿Cómo son los pasos? Se recolecciona la información sobre las transacciones, se organiza la información en bloques, se hace una creación de una cadena de bloques utilizando criptografía. Siempre que se hace una transacción se genera un código con información encriptada que es guardada en un bloque, que también recibe información sobre las otras transacciones, todo termina siendo acumulativo. Cada nuevo bloque contiene información sobre el bloque anterior para así mantener la seguridad secuencial. Es por eso que resulta inviolable. Si alguno intentase alterar la información existente, se corrompe el código y toda la comunidad es alertada. ¿Sí? Entonces, el control, por eso decía antes en la primera anterior, descentralizado, el control no lo hace un ente regulador como un banco, sino que el control lo hace toda la comunidad. Cada uno de los nodos lo valida, por eso. Sí. ¿Qué son los mineros? Ahí podemos ver alguna foto, porque a veces pensamos minería, bueno, ahí tienen una granja de minerías, cómo se ven a veces estos servidores. Los mineros son participantes de la red, responsables de validar y agrupar las transacciones en bloques, retransmitirlas y registrarlas. Emplean un alto poder computacional para resolver todos estos puzzles criptográficos para validar los bloques. El primero en resolverlo recibe una recompensa. Además reciben comisiones en los usuarios por cada transacción ejecutada. Todo esto es pago, digamos, con los mismos criptoactivos. O sea, piensen que, para ponerlo en contexto, ¿no? La empresa que quiere emitir un determinado criptomoneda, lo que sea, quiere que sus operaciones funcionen. Entonces necesita como subcontratar de alguna forma este servicio de validación de datos, y por eso es que hay un pago, digamos, a veces en la misma criptoactivo o a veces en otro, a los que dan el servicio de minería. ¿Sí? Es una minería digital. Y otro pequeño comentario al pasar respecto de esto, más allá de la parte informática y demás, hay todo un tema que se está debatiendo sobre la huella ecológica que genera todo este proceso, este consumo de electricidad y de energía para poder mantener estas operaciones, ¿no? Pero bueno, lo dejamos ahí. Sí, ya nos ampliamos. Bueno, no, es fácil, también cómo se puede adquirir esto, ¿sí? A través de un exchanger, que es el que más nombré. También hay cajeros, ¿sí? Hay unos cajeros, se llaman cajeros Athena, peer-to-peer, face-to-face, o con lo que es minería de bitcoins. En general, el usuario final termina utilizando un exchanger porque no está tan en contacto con esto. Digo, ¿una persona puede hacerlo? Sí, mucha gente no usa billeteras virtuales y tiene los bitcoins en computadoras que no están conectadas a internet para resguardar eso, esa seguridad. Recuerden que hay que entender bastante. Para no contratar un exchanger tendrías que entender un montón de seguridad informática de este tipo, ¿no? Bueno. Marco legal. ¿Qué marco legal tenemos? En sí tenemos la UIF. O sea, no es que no hay nada legal dentro de todo esto. Tenemos la UIF, que tiene sus propias resoluciones. La UIF habla de monedas virtuales. Dice, la representación digital de valor que puede ser objeto del comercio digital y cuyas funciones son la de constituir un medio de intercambio y una unidad de cuenta y una reserva de valor. ¿Sí? Bueno, hay una definición del comité de NIF también que dice una opinión sobre las criptomonedas. Dice, para la venta en curso normal de su negocio, ¿sí? Estas podrían considerarse no ya como un activo intangible, sino como un inventario. ¿Por qué? Porque el tema es, ¿qué pasa cuando yo la criptomoneda, en la contabilidad yo no la uso como una inversión nada más, sino que la uso por usar transacciones? ¿Es efectivo? ¿No es efectivo? Son las primeras preguntas que nos empezamos a hacer. Pues
si yo compro en criptomonedas como una inversión transitoria, como una acción para ver si sube o baja y para mantenerla ahí guardada y ver si se me desvaloriza o si me revalúa como una inversión, es una cosa. El tema es, ¿qué pasa en la diaria cuando yo la uso como una moneda de pago o de cobro? Digo, no sé, tengo un restaurante y acepto cobranzas en criptomonedas, ¿no? Entonces, ¿qué uso le doy en la contabilidad de eso? Que es un poco lo que va a terminar resolviendo Manuel en el próximo rato. El Banco Central habla de las monedas virtuales, dicen no tienen curso legal ni poseen respaldo alguno, y tenemos leyes impositivas, no muchas, en general en la ley de impuesto a las ganancias se nombra la moneda digital puntualmente, y en algunas leyes provinciales, Córdoba por ejemplo, se empieza a nombrar también y a hacer definiciones para poder grabarla, digamos, ¿sí? Algunos exchangers conocidos, el que nombré Binance, tenemos Athena, en de Crypto, Wenbit, en Satoshi Tango, Argen BTC, ¿sí? Estos son todos exchangers o operadores en castellano también, como para ubicarnos un poco en la práctica. ¿Cómo se vería una compra de criptomonedas? Esta es una pantallita, una captura de pantalla, fíjense, nosotros ahí tendríamos un montón de criptoactivos, de criptomonedas, que podríamos comprar, ¿sí? Ustedes agarrarían, verían, elegirían alguno y ustedes eligen comprar o vender. Fíjense, tienen comprar o vender, tienen subas y bajas, la verdad que tiene una estética muy parecida a la bolsa, en donde parecería que suben y bajan y te muestran todo el tiempo la cotización, ¿sí? Desde el punto de vista de la app, visualmente es muy lindo de ver, digamos, porque vos estás todo el tiempo viendo las cotizaciones y lo podés asimilar visualmente a subida o bajada de acciones, digamos, ¿no? Eso le da como un valor. Y ahí pasaríamos a lo que es el debate que nos proponíamos, que es el contable. Digo, bueno, acá entendimos un poco qué es en la cadena de bloques, qué es la criptomoneda, qué es un criptoactivo, qué es un token, pero todo esto, ¿qué efecto tiene en la contabilidad? Bueno, esto es un poco lo que estuvimos investigando. Bueno, buenísimo, Juan. Para ponernos en tema, entonces, rescato una definición que me gusta de lo que son los criptoactivos, ya no las criptomonedas. Los criptoactivos, Mota Sánchez, Frailes y Balbi, en una investigación lo definen como el conjunto de activos digitales y nuevos bienes y servicios que se basan en la criptografía y blockchain para mejorar la seguridad, transparencia, mitigar riesgos y eliminar intermediarios en la esencia de su funcionamiento. Sin criptografía, sin blockchain también funcionarían, pero con otros riesgos. Por eso representan valores de los cuales se espera obtener un beneficio económico a corto, mediano o largo plazo. ¿Sí? De nuevo, tratar de pensar que son más que simplemente criptomonedas. Y como decíamos hace un rato, las más conocidas, las más populares son las criptomonedas, sin duda, que son también llamados payment tokens. Están también un grupo de criptoactivos a los que podemos denominar security tokens, que en este caso representan valores o criptoactivos, más propiamente dicho, asimilables al funcionamiento de una acción. Es decir, que te permiten tener una porción de propiedad de un determinado bien o que te permiten tener una participación en la política gubernamental o de gestión, digamos, de una organización o de un fideicomiso, por ejemplo, o también que te permiten tener como un porcentaje fijo de rentabilidad de ganancia. En ese sentido, digamos, también estas security tokens funcionarían como una inversión de capital. Y después está un tercer tipo de token, que es el que conocemos como utility token, que está mencionado acá en esta parte, que vamos a desarrollar desde el punto de vista contable también, que es aquel representativo de un derecho a uso, derecho a recibir un bien en el futuro, pero respaldado por toda la tecnología blockchain que hemos mencionado. Entonces, funcionan en definitiva como una especie de anticipo a proveedores o anticipo de clientes desde el punto de vista de la empresa, de recibir un determinado bien en el futuro. Entonces, desde el punto de vista contable, en otras investigaciones se ha discutido sobre dónde deben colocarse en NIF y en normas contables profesionales.
sobre todo dónde deben registrarse, dónde deben exponerse los activos, ¿sí? Como decíamos al principio de la exposición. Entonces algunos dicen, bueno, parece caja y banco, pero no tanto en realidad, porque si vamos a la definición de las normas contables profesionales, no es ni caja, ni es ni dinero en efectivo, ni tampoco en los bancos, porque no está en un banco realmente, no está respaldado en un sistema. Entonces, ya ahí se pone un poco en duda el concepto de que sea caja y bancos propiamente dicho. Después está el concepto de inversiones. Bueno, dice, bueno, es una colocación de dinero, una actividad distinta a la principal con el fin de obtener una renta o beneficio. Pero de nuevo, acá el problema está en la propiedad y en el valor. Podría ser, es uno de los rubros, digamos, donde podríamos pensar que tenemos esta colocación, este criptoactivo, pero vamos a ver que tiene algunos problemas. Como mencionaba Juan hace un ratito, también se pueden llegar a considerar en NIF en algunos casos como bienes de cambio, si tu actividad principal tiene que ver con la transacción de estos criptoactivos. También se pensó en activos intangibles, de hecho es el lugar que le da en este momento principal la NIF. Para todos los casos donde no sea tu actividad principal, la NIF indica que uno debe exponerlo en activo intangible y ahora vamos a ver por qué. Todo esto que estoy mencionando, repaso muy rápido y hay más debate. Por ejemplo, hay toda una corriente que dice, no, deberíamos tener un rubro nuevo. No debería ser ni caja de banco, ni inversiones, ni bienes de cambio, ni activos intangibles, sino que debería ser activos intangibles, un rubro diferente por la naturaleza tan particular que tiene. Sin embargo, más allá de la parte de la exposición del activo, hay otro punto todavía menos tratado, que es el que vamos a exponer, es el tratamiento de los resultados que se asocian a esos activos. Porque justamente dependiendo de dónde va el rubro, es después qué pasa con el resultado y la exposición de los cambios de valor que van teniendo estos bienes. Entonces vamos a ver tres supuestos, tres escenarios. Primer escenario, el Manu, tratamiento del resultado por tenencia. Sí, sí, no, antes plantear unas dudas para el que está del otro lado diga, bueno, pero ¿cuál es el miedo que te da? ¿No? Unas dudas que dale, seguramente dale, no las perfecto. respondremos hoy, porque nuestra idea es seguir investigando la temática, pero desde el punto de vista, a ver, nosotros somos contadores o queremos auditar o queremos certificar un balance, entonces nos vamos a hacer ciertas preguntas. Hoy cuando tenemos que hacer una auditoría y vemos un banco, podemos circularizar al banco, podemos ver los extractos bancarios, y todo eso nos genera cierta prueba sustantiva para poder emitir una opinión sobre ese estado contable, porque recuerden también que esta exposición nos va a dejar a veces, no sé, o inflar los activos o desinflarlos. Dar una sensación de que generó mucha ganancia, que es distribuible o no es distribuible. ¿Qué pasa con los accionistas? Porque el usuario de la historia de los estados contables van a ser accionistas, bancos, no sé, proveedores, que van a decir si financian o no financian o siguen interactuando con nosotros según a lo que diga el estado contable. Entonces, es importante dónde se expone y además cómo se mide y qué confiabilidad me da la información, porque también hay que desestructurar la cabeza y entender nuevos procedimientos, porque yo acá no voy a tener un extracto bancario, ¿sí? No hay una entidad como un banco que me va a emitir un informe, un reporte del cual yo voy a tener confianza porque es un banco. Digo, de este lado no tenemos esa seguridad que estamos acostumbrados a tener. Entonces, si a mí me dice que el Bitcoin no se subió o bajó, ¿cómo corroboro yo eso? ¿Cómo lo audito? Esas son un montón de preguntas. Recuerden que son, tal cual, recuerden que son transacciones peer-to-peer. O sea, de persona a persona, el valor es el de esa transacción, no necesariamente hay un único valor. Piense que si Bitcoin, que es la más conocida, no tiene un único valor, eh, ¿qué pasa con las otras 9000 monedas que hay dando vueltas? ¿Qué valor tienen? Primera gran pregunta. Segunda pregunta, ¿a qué momento? ¿A las 10 de la mañana, a las 12, a la noche, al día siguiente? ¿Qué momento tomamos para establecer el valor que va a tener en los libros? Tercer gran problema, la propiedad. ¿Cómo garantizo propiedad? Porque en la mayoría de las wallets o de los exchangers, uno no se maneja con la identidad eh, de persona humana o de persona jurídica en todo caso. No te registras necesariamente con tu DNI y queda asociado a tu DNI o a tu quill o a tu quit.
muchas veces uno se registra con un seudónimo. Entonces, de nuevo, después para poder registrar eso, para poder comprobar eso, hay un problema también de propiedad. Bueno, hay distintos temas que hacen, digamos, que todo esto sea un gran desafío para las ciencias económicas y para todo el sistema económico en general. eh, bueno, justamente cómo registrarlo y cómo dar cierta seguridad al respecto. Bueno, para no demorarnos más con la parte, digamos, del tratamiento del activo, que es fundamental, pero que excede el alcance de esta investigación, vamos a los resultados. El primero decíamos que era el resultado por tenencia. Em, para NIF dijimos que el criptoactivo es un activo intangible en general. Con lo cual, la mecánica de evaluación es costo histórico o modelo de revaluación. Supuesto de una desvalorización de este criptoactivo, supónganse que baja de valor la moneda, se podría registrar una pérdida en el estado de resultados. Pero nosotros lo que recomendamos en todo caso es utilizar una regularizadora del activo como contrapartida para no perder información sobre el valor de origen en el cual se adquirió en tal caso el criptoactivo respectivo. Y si se revierte la situación, si vuelve a subir, digamos, la moneda, se podría revertir el asiento hasta que llegue al tope del valor de incorporación del activo. ¿Qué pasa si hay una revaluación o una valorización, digamos, en el mercado del activo por sobre el costo? Bueno, en principio no habría ajuste. Y si fuese a modelo de si fuese a costo histórico, ¿no? Y si fuese a modelo de revalorización, sí, revaluación, perdón, se actualizaría. La contrapartida, sin embargo, en ese caso no va directamente al estado de resultados, sino que va a otros resultados integrales. En definitiva, funciona como una reserva de patrimonio neto. El foco, digamos, el punto, digamos, que está buscando la NIF es tratar de que eso no se convierta en una ganancia distribuible que después no sea realizable. ¿Sí? Supónganse, invento un caso extremo para entender el problema que tenemos de fondo. Yo soy una empresa, compro un criptoactivo X, ¿no? Que acaban de generarse. Em, lo revalorizo porque digo que en el mercado ahora ese criptoactivo creció enormemente. Entonces inflo el activo y como contrapartida, supónganse si no fuese otro resultado integral, si lo pusiese, por ejemplo, como resultado por tenencia, podría distribuir tranquilamente dividendos sobre esa ganancia que estoy generando. Distribuyo los dividendos y después resulta que el criptoactivo se desploma. Cosa que pasó. Cosa que pasó, de hecho, ¿no? ¿Qué hago? Digamos, ¿qué seguridad di en el informe, en el balance que presenté respecto de eso? ¿Sí? Como contador, ¿no? Entonces, bueno, justamente la norma internacional trata de ir como a lo más seguro, por eso el activo intangible como lo menos líquido del estado de situación patrimonial o del estado financiero, y en cuanto a los resultados ganados, lo menos distribuible. ¿Sí? Como esa sería como la filosofía de fondo que tiene hoy en día la NIF. ¿Qué pasa en normas contables profesionales? Actualmente no está definido, no estaba en la CRT y no está tampoco en la RT 54 todavía tratado en la nueva NUA, con lo cual, por ahora vamos a la doctrina. Lo que dice, por ejemplo, una investigación es que si el criptoactivo se toma en el estado de situación patrimonial como una inversión, bueno, el resultado por tenencia podría ir, como en las inversiones, a resultado financiero y por tenencia generado por activos. Esto, de nuevo, es arriesgado considerando que el valor es muy volátil y demostrar la propiedad también. Ni hablar cuando estamos hablando de criptoactivos con un mercado poco, digamos, poco grande, o sea, sin muchas operaciones, ¿no? Como para tener de referencia, aunque sea. Bien, después tenemos el punto de que sería más prudente, como en normas contables profesionales, así como sugiere NIF, tomarlo como una reserva de patrimonio neto, sino como otro resultado integral, que no tenemos tal cual la figura todavía, bueno, por lo menos ponerla como reserva de patrimonio neto. Y si hay una verdadera venta, ¿sí? Una realización del criptoactivo, bueno, ahí sí se podría dar de baja la reserva y hacer distribuibles esos resultados, pasarlos a resultados no asignados en todo caso y ahí distribuirlos, porque ya se dio realmente la venta. Hay un tema acá que si las normas contables profesionales, ¿no? Copian el tratamiento literal de las NIF,
vamos a tener un pequeño desfasaje porque en normas contables profesionales no se permite modelo de revalorización de intangibles. Entonces ahí tendríamos un tema para valorizar, para subir el valor de la criptoactivo. Bueno, después tenemos el otro supuesto o el otro escenario que es el resultado de la actividad principal. Cuando uno está realizando compraventas de criptoactivos, el ingreso, o sea, como actividad principal, ¿no? Me dedico a hacer compraventa de criptoactivos, bueno, el ingreso debería exponerse como un ingreso por venta y los costos respectivos en las dos primeras líneas del estado de resultados, ¿no? Respectivamente el ingreso y el costo. Si el criptoactivo es un bien de cambio, el costo va a estar dado por el valor, digamos, el sacrificio que se realiza al momento de la venta, sea valor de reposición o BNR según el caso. Principalmente estamos hablando de si es un criptoactivo con un mercado activo, será más bien BNR, y si no será valor de reposición. Y si estamos hablando de como actividad principal la minería, que puede ser alguna de las organizaciones que mencionamos, el ingreso debería darse al momento de recibir las fracciones de criptomoneda o el valor recibido como premio por descifrar el algoritmo matemático, el problema, al valor de ese momento como resultado positivo. Y los costos asociados a este servicio van a ser todos los costos de la prestación del servicio, ¿sí? Si hay mano de obra, bueno, el costo de la mano de obra, si hay una amortización de la instalación, si hay gastos de electricidad, etcétera, todo lo que sean a la operación. Y después tenemos un tercer escenario, que son los resultados de los utility tokens. Como resultado de los utility tokens, recordemos que era utility tokens, dijimos que eran estos criptoactivos que representan el derecho a recibir en el futuro un determinado bien o un determinado servicio. Como ejemplo de esto podemos mencionar el caso Bodega Costaflores. Es un caso argentino, es el primer token de vino que existe y básicamente funciona de la siguiente manera. La empresa hace Argentina, además. una cosecha, En Argentina, además, que es interesante. en Argentina, sí, totalmente, en Argentina. Hace una cosecha y dice, bueno, con esta cosecha voy a poder hacer, supónganse, 8.000 botellas de vino. Pero como todos sabemos, el proceso del vino es prolongado, un proceso de producción prolongado, entonces hay que esperar a que este proceso finalice para poder tener la botella. Lo que ofrece esta empresa a través de blockchain y de este token es que uno pueda, al momento de la cosecha, ya comprar un token que después puede canjear de 3 a 7 años después por una botella de vino de esa cosecha. Ventaja para la empresa, se financia anticipadamente, financia su producción, su proceso productivo. Ventaja para el usuario compra ese token a un valor menor del valor de plaza esperado en el futuro por esa botella de vino. Con lo cual, bueno, este token funciona justamente como un anticipo que fija precio, en definitiva, ¿sí? Por eso decimos que en este token o en otros parecidos, si el valor de emisión del token es el de costo, ¿sí? O sea, es el costo real que después tiene la producción del bien, es menor al token emitido, no hay que hacer nada. Es como un pasivo que uno tiene cuando emite como empresa el token, que se mantiene ese valor. Si el costo de producción real fue mayor al que se había estimado inicialmente y al valor al que se había emitido el token, bueno, ahí la empresa va a tener que registrar un resultado por tenencia negativo por haber emitido ese token. Digamos, en palabras más fáciles por ahí de entender, la empresa recibió 100 y su proceso productivo fue 120 y al usuario le va a tener que dar una botella de vino que para ella le costó 120. Entonces va a tener que actualizar el valor de ese pasivo inicial de ese token con un resultado por tenencia negativo. Esto lo vamos a explicar con un breve ejemplo. Ahí es donde incorporamos el concepto de criptopasivo, que por ahí nadie habla de Exactamente. criptopasivo, pero cuando nosotros pusimos a Exactamente. investigar todo esto, dijimos, che, pero pará, o sea, es un criptopasivo, porque en realidad estamos debiendo plata que nos entró y que hay que dar algo a cambio, digamos, ¿no? Exactamente, Juan. Fíjense cómo sería una mecánica muy sencilla, muy simplificada, pero para graficar esta situación. Emito el token.
la gente, los usuarios lo adquieren, me dan efectivo, banco, lo que sea, me dan un activo como contrapartida. Y yo asumo una obligación de darle en el futuro un bien, en este caso una botella de vino, a ese usuario. O a quien sea que ese usuario le venda el token, o sea, a quien tenga el token, en definitiva. Porque eso es Sí, otro negocio que está en paralelo, ¿no? Después la transmisión, la especulación del valor. Sí, que en el medio puedo tener, no sé, la pérdida de una cosecha y no poder producir y tener que hacerme cargo de esa deuda, digo, tenemos ciertas exactamente. especulaciones en este mercado también. Supongamos que después de emitir el token, que nosotros recibimos esa financiación, que es una gran estrategia para financiar un proceso productivo, comenzamos nuestro proceso productivo. Vamos a hacerlo muy simplificado. Acá adquirimos una materia prima, tenemos unos gastos de mano de obra, de producción, unos sueldos que activamos en el proceso productivo. ¿Sí? Y supónganse que nuestro proceso productivo en este ejemplo costó 80. Perfecto. Como ese 80 está por debajo del valor comprometido inicialmente del token, yo cuando canjeo realmente ese token, viene el usuario y lo canjea, yo registro en ese momento recién el resultado positivo de la venta, porque recién se realizó ahí la venta. Todo lo anterior fue un anticipo, ¿sí? Y doy de baja mi obligación porque cumplí en la entrega de ese bien. Y registro como el costo de ese bien vendido el costo de mi producción, o sea, el costo de producción de ese bien, que en este caso era de 80. ¿Sí? Fíjense que en este caso la empresa tuvo un resultado neto de 20, que tal vez podría ser, si ese vino lo vende fuera del token, tal vez el precio de venta sería mayor, porque de nuevo, fíjense que estamos entregando un bien al valor comprometido al momento inicial. Pero la ventaja que tiene de haberlo hecho por esta metodología es que la empresa se aseguró un financiamiento. Y también hay que ver cómo especula la empresa con el momento en el que el usuario va a canjear ese vino, ¿sí? Y a ver si con ese excedente de fondos puede hacer algún otro tipo de inversión. Bueno, en definitiva, digamos, lo que queremos exponer puntualmente aquí es la mecánica que tendría para una empresa registrar una operación con este tipo de criptoactivo, que sería el utility token. Como conclusión de este trabajo de investigación, hay muchas preguntas todavía por resolver. Como dije antes de ver la parte de resultados, todavía tenemos que esperar a qué dice la parte normativa, contable, positiva en términos del activo, ¿no? Del tratamiento del activo. Pero bueno, lo que seguro tenemos son nuevas situaciones, nuevos desafíos para los profesionales. También evidenciamos, fíjense que el paper era de 2008, estamos en 2022, en este momento hace 14 años que lanzó Bitcoin y todavía no tenemos un normativo sólido, con lo cual se evidencia que la velocidad de la tecnología está muy por encima de la velocidad de la normativa, que justamente nuestro trabajo quiere todavía no tan tratado, que es el tema de los resultados, y que esperamos que esta reflexión sea de utilidad a la hora de armar marcos normativos, marcos contables comprensivos que sean capaces de reflejar la nueva realidad, ¿no? Nuestros estados financieros siempre buscan aproximarse a la realidad de la mejor forma posible, bueno, justamente tratar de dar luz a este nuevo tema. Sí, Muchas gracias a los que escucharon. Le doy también a Juan para sus palabras finales. no, sí, muchísimas gracias a todos por escuchar y entender que estas son como posibilidades nuevas. Cuando lo charlábamos con Manuel o con todo el equipo de investigación que estábamos estudiando la temática, lo relacionamos con las obligaciones negociables. ¿Te acordás, Manu? Y Sí, decíamos, qué difícil que es para una pyme emitir obligaciones negociables, a veces porque es trabajar con bolsa, trabajar con un montón de normativa. Decíamos, esto es como una alternativa, o sea, nos pareció súper interesante en un país donde la financiación a veces es compleja, financiarse, tratar de emitir esos especies de tokens es una especie de manera de financiar a la pyme también, según cómo lo veamos. Obviamente que esto tiene que tener credibilidad. La empresa puede vender vinos porque existe y porque se ve que la gente confía en que el vino existe y lo compran. Digo, esta que analizamos puntualmente existe y sigue funcionando y ya emitió varios, digamos, no es que fue sí, una varias sola tanda. ediciones. Sí, sí, tal cual. Eh, entonces, eso es lo que nos parecía interesante, ir estudiando esto, ir estudiando la contabilización. Falta un montón de normativa al respecto. No me queda claro cuándo es el nacimiento del hecho imponible. Tampoco vamos a abrir ese debate ahora porque también es otra investigación más para hacer, pero hay un montón de cosas que no están resueltas. Nosotros nos limitamos a la contabilidad
y a entender esto como la contabilización, y tratar de entender, porque a veces también incluso fíjense que las normativas internacionales, como nombraba Manuel, las NIF, a veces tampoco llegan, hay un concepto de realidad económica. Si yo doy un uso económico y por el otro lado la norma me lo hace evaluar de otra manera, ¿no? Según el uso económico que le estoy dando, bueno, cuán útil es. Pero por el otro lado también estábamos diciendo si hay que distribuir o no dividendos respecto a esto y no hay liquidez. Bueno, un poco las conclusiones, corregime si me equivoco, que llegamos es que como que tendríamos que mantener todas estas transacciones aparte dentro de los estados contables. Es decir, bueno, a ver, si yo tengo ganancias por criptomonedas, que la liquidez para distribuir sea con las mismas criptomonedas, digo, o sea, no sé, si a mí la criptomoneda me da una ganancia y quiero distribuirla, distribuir la ganancia con criptomoneda, no con caja o con dólares o con plata salida del banco, digo, ¿no? Sí, es una de las posibilidades, sí, sí. Bueno. Pero Tratar de bueno, sí, mantener, todavía hay hay mucho mucho por debate. cortar. Sí, para tratar de mantener todo como en cajas, ¿no? Y tratar de no mezclarlas por ahora mientras no haya normativa, porque la verdad que no tenemos normativa que nos respalde. Entonces, mientras no haya normativa, tratar de mantenerlo como en cajas separadas y mantener todos estos criptomonedas en su cajita de criptomonedas, que podemos llamarlo bienes intangibles, como hacíamos respecto a las NIF. Pero bueno, eso es lo que me parece interesante, por lo menos empezar a debatir todo esto y todos los interrogantes que fuimos planteando en la misma charla que se abren a futuro también, ¿no? Desde ya, bueno, muchas gracias a todos por estar otro lado escuchando y espero que se haya sido de utilidad, ¿no? Gracias, Manuel, Muchas también. gracias. No, al contrario, Juan, un placer.